Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Nuevamente, qué bueno estar otra vez más con cada uno de ustedes, de sus casas, de sus hogares y de sus familias en este tiempo, en esta tarde maravillosa que Dios una vez más en su amor y en su misericordia nos permite, nos da, nos concede, para que juntos podamos estar nuevamente percibiendo el corazón del Señor, nuevamente estar atentos a lo que Dios anhela, lo que Dios desea con cada una de nuestras vidas, y que esta tarde nuestros corazones puedan ser abiertos de tal manera que su palabra se pueda quedar en nuestros corazones como un sello, pueda quedarse allí arraigada su palabra, que pueda quedar graficada su palabra en cada uno de nosotros, mis amados, ¿sí? Entonces vamos a estar dando el tiempito para que las personas se vayan conectando. Bienvenidos todos, Fabián, Patricia, bendiciones para todos ustedes, para sus casas, sus familias, y que todo lo que el Señor nos ha venido hablando este tiempo lo podamos nosotros estar charlando con el Señor, podamos estar ya teniendo esa palabra en el corazón, razonando, pero ya saben cómo, ya no de la incertidumbre, ya no del reclamo con el Señor, sino más bien razonando referente a ya ir entendiendo el porqué y el para qué de que el Señor nos permita tantas veces circunstancias a cada uno de nosotros, iglesia hermosa del Señor. La importancia de reconocer la deidad de nuestro Señor, su divinidad es vital en este tiempo. Doña Alderis, bienvenida, muy buenas tardes para ti, para tu familia. Qué bueno, entonces creo que en ese mismo orden de ideas vamos a estar desarrollando hoy la palabra, ¿sí? A través de algo muy especial del corazón del Señor, lo que Dios realmente está buscando, lo que Dios realmente está deseando, y ese amor de un Dios tan bueno y de un Padre tan amoroso como nuestro Padre debe estarnos conduciendo cada vez a nosotros más y más hasta el corazón de nuestro buen Dios, de nuestro Padre eterno en gloria. Todos son bienvenidos. Doña Magda, bienvenida, tu familia, un abrazo para todos allá. Y que mientras nos vamos conectando entonces vayamos a ir percibiendo un poco entonces lo que el Señor quiere, lo que el Señor anhela, y estar en todo tiempo y en todo momento prestos a poder estar abiertos a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor anhela, a lo que el Señor tanto desea. Iglesia hermosa del Señor, es vital estar atesorando esta palabra que Dios nos ha venido hablando este tiempo. Es muy importante que nosotros estemos protegiendo en el corazón esta palabra, porque es la que nos va a ir ayudando a nosotros para poder estar firmes frente a cada circunstancia, frente al día a día que el Señor a nosotros nos permite vivir y experimentar. Qué bueno que entonces estamos llegando allí. Vamos a estar orando nuevamente. Vamos a darle gracias a nuestro Señor en esta tarde maravillosa. Vamos a encomendarnos a Él. Vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza que necesitamos, que nos ayude en todo tiempo y en todo momento a caminar de la manito de Él, que podamos nosotros ir creciendo en este maravilloso conocimiento, y que su palabra se pueda quedar de verdad, se pueda quedar allí, no se pierda más palabra en el pueblo del Señor, que esta palabra se quede como un sello en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas, iglesia hermosa de nuestro Señor. Las personitas que se han estado conectando, qué bueno, le doy gracias al Señor por sus vidas, lo he dicho en cada transmisión, y animar a las demás personitas de la congregación para que estos tiempos se puedan estar también conectando y unidos, podamos estar percibiendo el corazón de nuestro Padre eterno, su deseo para con cada uno de nosotros también, iglesia maravillosa de nuestro Señor. Entonces, pensando en todo esto, quiero que dispongamos nuestras vidas, dispongamos nuestros corazones. Vamos a tener un tiempo de oración delante de nuestro Señor. Vamos a estarnos encomendando a Él durante todo este tiempo. Que el Señor abra nuestro entendimiento a la palabra que Él tiene para nosotros en esta tarde, y que nosotros podamos estar caminando en la vida de esa palabra, en el espíritu de esa palabra. Listo, iglesia hermosa del Señor. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Todos son cordialmente bienvenidos, todos, absolutamente todos. Viviana allá en Bogotá, bienvenida. José, bienvenido. Jennifer,
Todos son bienvenidos. Alejandra, bienvenidos en el nombre del Señor. Betty, un abrazo para todos ustedes. Son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que vayamos estando ahí entonces llegando para que juntos disfrutemos del amor de nuestro buen Dios. Natalie, bienvenida también. Andrés Fabián, bendiciones. Aura Cifuentes, bendiciones para cada uno de ustedes. Qué bueno saber que están ahí entonces atentos, que están apercibidos y que estamos deseosos de que el Señor nos ayude a poder estar pegaditos y conectados cada momento más a su corazón y poder disfrutar de su palabra. Muy bien. Ahí donde se encuentra entonces vamos a disponer nuestras vidas, vamos a encomendarnos a nuestro Padre eterno, a nuestro Dios glorioso, maravilloso. Padre, nosotros queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos, una vez más, Señor. Señor, gracias, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tus muestras de amor, por tus cariños, por tus detalles, Señor. Muchas gracias porque nos haces comprender y entender en todo tiempo que no estamos solos, Padre eterno de la gloria. Muchas gracias porque nos haces comprender, Señor Dios Todopoderoso, Padre, que nuestras vidas están confiadas y que están seguras en ti, bendito Padre Celestial. Muchas gracias por la invitación que tú constantemente nos haces a cada uno de nosotros, mi Señor, para que podamos estar abiertos y atentos, Padre, a la instrucción y a la palabra que tú quieres colocar, Señor, esta tarde por tu Espíritu, en cada vida, en cada corazón, en cada hogar y en cada familia, oh Dios omnipotente. Que nos des la alegría en esta tarde, Señor, de poder ensanchar este corazón, para que tu palabra venga a cada uno de nosotros, para que tu palabra corra, Señor, para que tu palabra sea glorificada en cada una de nuestras vidas, bendito Padre Celestial, oh Dios eterno de los cielos. Ayúdanos, por favor, día a día, Señor, a estar firmes en ti, Señor. Que nuestros corazones se abran, que podamos ser personas de esa comunión íntima que tú tanto anhelas, que tú tanto quieres, Señor. Que podamos ser un pueblo que corresponda a este amor, que corresponda a esta invitación. Que podamos ser un grupo de hombres y de mujeres, Señor, que abrazamos todo lo que tiene que ver con lo eterno. Bendito Dios omnipotente. Que tu palabra hoy corra, Señor. Que tu palabra sea glorificada, Dios eterno de los cielos. Que tu palabra nos dé la alegría a nosotros, Señor, de poder experimentar el gozo, la paz, la satisfacción, Señor, Dios eterno de la gloria, Padre. Que mientras vamos escuchando tu palabra, tu presencia, Señor, ministre los corazones. Tu presencia ministre los hogares, ministre las familias. Bendito Dios eterno de la gloria. Que tú sigas haciendo tus maravillosas obras en medio de cada uno de nosotros, Señor. Tus milagros, tus maravillas, tus sanidades, Señor Dios de los cielos, Padre. Que mientras vamos exponiendo tu palabra, Señor, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, obra en las vidas, obra en cada corazón, bendito Padre Celestial. Prepáranos en esta tarde, Señor, para lo que tú quieres, para lo que tú anhelas, para lo que tú tanto deseas, bendito Dios eterno de los cielos. Ayúdanos, por favor, a reconocer tu deidad, Señor, en nosotros, en las diferentes circunstancias que nosotros vivimos, que enfrentamos, Señor, en el día a día, bendito Dios eterno de la gloria. Enséñanos, Señor, la manera correcta de nosotros relacionarnos contigo, Padre. Danos, Señor, luz y entendimiento. Danos fuerza, Señor, no solamente en nuestro cuerpo físico, Padre, pero también en nuestro hombre interior, bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Dios eterno de los cielos, por darnos estos espacios y estos momentos. Lo agradecemos, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por la manera como tú permites todo, Dios eterno de la gloria. Gracias, maravilloso Señor, Padre. Encomendamos a ti nuestra tierra. Encomendamos a ti nuestra nación, Señor, para que te apiades y para que tengas misericordia, precioso Dios glorioso y sublime. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a caminar como es digno de ti, bendito Padre eterno de los cielos. Ayúdanos, Señor, a poder estar abiertos, atentos, Señor, dispuestos en el corazón para poder oír y recibir tu palabra, Señor Dios de la gloria, y entender qué es lo que tú estás anhelando y qué es lo que tú estás deseando, Señor. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y el poder de tu supereminente grandeza. A
ti damos toda la gloria, Dios eterno de los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, una vez más, muy buenas tardes para todos ustedes. Reciban un cordial saludo también de este colaborador. Que la paz de Dios inunde sus vidas, sus corazones, sus casas, sus hogares. Todos son bienvenidos. Alcira, Lili, Emanuel también allá desde Brasil, desde Fortaleza, bienvenidos. Que el Señor nos vaya ensanchando el corazón mientras su palabra va siendo predicada, su palabra va siendo expuesta. Y asegurémonos que no haya nada ni nadie que nos saque, que nos aparte de todo esto, ¿sí? Un saludo también muy especial ahí a Néstor Cardona. Feliz cumpleaños, hermano, para ti. Un abrazo para toda tu casa y para toda tu familia también. Muy bien, mis amados hermosos del Señor. Hay una palabra que está en el Evangelio de Jesús, según Juan, capítulo número 4. Y creo que me acompaña allí, por favor, al Evangelio de Jesús según Juan, capítulo número 4. Y esta es una historia muy conocida, sé que la hemos escuchado también muchas veces. Sé que Dios nos ha regalado cosas muy maravillosas a través de este tipo de enseñanzas, pero como el Señor es la luz y la fuente de la revelación, entonces volver hoy a tocar textos como estos, desde luego es porque el Señor quiere algo mucho más profundo con cada una de nuestras vidas y que nos quiere hacer entender que cuando se trata del Señor y cuando se trata de su palabra, cosas gloriosas y maravillosas realmente han de acontecer al interior de nuestros corazones. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que Dios quiere colocar esta tarde en cada una de nuestras vidas, iglesia hermosa del Señor. Juan, capítulo número 4, y vamos a estar viendo el verso número 41 y 42. Juan, capítulo número 4, verso 41 y verso 42. Muy bien. Dice la palabra del Señor en Juan 4, 41, 42. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La palabra de Dios está bendecida, iglesia hermosa, iglesia linda de mi Señor. Muy bien, mis amados. Esta mañana estábamos considerando la importancia y hablábamos con este término de palabras vital, lo vital que es para la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad, poder estar reconociendo la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en las diferentes áreas de nuestras vidas, en las diferentes circunstancias que Dios nos permite a nosotros vivir, que nos permite a nosotros enfrentar en todo tiempo y en todo momento. Se hace vital que el pueblo del Señor reconozca con cada parte de su ser la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se reconoce la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que de pronto pudo haber estado en ruinas o que se encuentra en ruinas, lo que de pronto se puede hundir o se hundió, cuando se reconoce la deidad del Señor, entonces lo que está en ruinas ahora puede ser levantado, edificado y restaurado. Escúcheme esto. No importa la circunstancia donde en la actualidad tú y yo nos encontremos ahora. No importa si de pronto crees y consideras que hay aspectos y áreas de tu vida donde de pronto las hallas en ruinas, piedra sobre piedra, como el Señor nos decía en esta mañana a nosotros, o de pronto como un Pedro que al quitar la mirada del Señor en algún momento de la vida y la puso más bien en las corrientes fuertes, en los vientos contrarios, se hundió. No importa dónde te encuentres en este momento, lo importante es que ahí donde te encuentres, en la circunstancia que te encuentres, en la aflicción que te encuentres, en el dolor punzante que puedas tener en este momento, reconocer la deidad de Dios hará que lo que estaba en ruinas pueda ser edificado. Escúchame esto, por favor, porque esto es algo muy precioso del corazón del Señor.
El reconocer la deidad del Señor en nuestras vidas hará que lo que un día estaba en ruinas, un día ya lo hacía perdido, un día creía que ya no lo, que ya es imposible recuperarlo. Déjame decirte que cuando se reconoce la deidad del Cristo glorioso en cada uno de nosotros, lo que un día estaba en ruinas, Dios tiene poder para levantarlo, para edificarlo y para restaurarlo. Lo que un día estaba hundido, cuando se reconoce la deidad del Señor, una vez más Dios tiene el poder para extender su mano y sacarnos a nosotros del lodo cenagoso, de la angustia, del valle de la desesperación, de nuestras circunstancias adversas y de nuestras circunstancias difíciles. Esta historia que nosotros vimos aquí, o en estos 2 versículos que Dios nos permitió leer, toda la historia habla, recuerden, acerca de el encuentro que tiene el Señor con la mujer samaritana. Dios mismo es el que inicia esa conversación con ella. Dios mismo le crea una necesidad a ella. ¿Sí? Ya sabemos en las diferentes áreas de su vida. Le crea una necesidad en su parte física. Dios le va a hacer entender que ya no es necesario ir todos los días a plena puesta del sol intenso, ese sol, en la humanidad de la samaritana, en aquel pozo, para que con su cántaro esté llevando y trayendo agua, recogiendo agua de aquel pozo. Ahora el Señor le hace entender que la más grande necesidad de ella, físicamente hablando, es las aguas de vida que solamente encuentra en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y también le ayuda a definir un área que es la sentimental, la emocional a la samaritana. Usted y yo ya conocemos todo esto. Maravillada ella de todo esto, entonces dice la palabra que deja su cántaro y que va hasta su comunidad, por decirlo de alguna manera, hasta Samaria. En Samaria los que la conocen entonces quedan sorprendidos de ver de alguna manera la transformación, el impacto que Dios está produciendo en la vida de esta mujer. Ella les cuenta el encuentro que ha tenido. Lo que hacen ellos es cerciorarse, o sea, ellos lo que hacen primeramente es creen por la palabra de ella, ¿sí? Ven al Señor, se encuentran con el Señor, le ruegan al Señor que se quede otros días allí. El Señor se queda y ellos ya no solamente creen por la palabra de aquella mujer, sino también por el Señor. Y dice en el verso 42, quiero volverlo a leer, del capítulo 4 de Juan, decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y miren una vez más la expresión, tanto Salvador como el Cristo. Aquí no están diciendo Jesús de Nazaret, no están diciendo el hijo de José y de María. Aquí ellos están recibiendo algo muy grande por el Espíritu del Señor. Y lo que están haciendo es reconociendo la deidad de aquel ser que transformó el corazón de aquella mujer samaritana en aquel pozo, pero ahora la transformación que está orando y operando en tiempo real, en esa historia, a muchos de estos samaritanos allí en aquel entonces. Entonces el Señor una vez más nos está hablando a nosotros de la importancia de que podamos reconocer la deidad y la divinidad del Señor en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Tú sabes que judíos y samaritanos no la iban había allí una barrera totalmente estructural, teológica también. Había una barrera y un conflicto, ¿sí? Desde pequeños a cada uno de ellos les enseñaban que no podían hablar ni siquiera los unos con los otros. Y por años eso siguió colocándose como un común denominador en aquellas regiones, en aquella cultura. Y eso era lo que estaba sucediendo. Pero cuando ellos reconocen, los samaritanos reconocen la deidad del Señor, entonces ahora se produce algo muy extraordinario en esas vidas, tanto en la mujer samaritana como en el resto de estas personas que conocieron en aquel momento la deidad de nuestro Señor. ¿Qué es lo que se produce cuando se reconoce la deidad del Señor en las diferentes áreas de nuestras vidas? Quiero que nunca se le olvide, mis amados. Cuando una vida, cuando un corazón reconoce la deidad del Señor en las diferentes áreas de su vida, en las cosas complicadas o difíciles que esa persona pueda estar viviendo, que pueda estar enfrentando, cuando se reconoce la divinidad del Señor, de Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Rey eterno, de nuestro amor, entonces
lo otro a surgir o a suceder es una adoración genuina desde lo más íntimo y desde lo más profundo de nuestro corazón. Recuerdan hoy cuando el Señor, allá en Mateo capítulo número 14, nos hablaba y nos enseñaba a cada uno de nosotros que cuando aquellos discípulos entraron todos en la barca, todos esos discípulos reconocieron la deidad del Señor. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron ellos espontáneamente? Porque esto es lo que Dios quiere. Surgió una adoración desde lo más íntimo del corazón de ellos. Entonces hoy quiero colocar la otra parte de lo que sucede cuando un corazón y una vida, en cualquier circunstancia que esté enfrentando, sea buena, sea complicada, sea difícil, sea contraria, cuando esa persona reconoce la deidad del Señor en esa área en específico que esa persona está viviendo, lo que produce inmediatamente es una adoración espontánea desde un corazón totalmente transformado, desde un corazón que está siendo cautivado por el amor, por la grandeza y por la presencia de un Dios tan precioso como nuestro Señor. De hecho, ahí mismo en Juan capítulo número 4, quiero que me acompañen el versículo número 23 y 24 de Juan 4. Hay algo muy que yo sé que lo conocemos, que sé que no lo sabemos de memoria, pero que necesitamos interiorizarlo para que nosotros podamos estarlo viviendo y respirando. Miren lo que el Señor dice allí, dice en el verso 23 de Juan 4, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le ¿qué? Es necesario que le adoren. Muy bien. Este texto que el Señor nos está hablando allí nos da a entender que el Padre está en una búsqueda. Mire qué tan tremendo esto. ¿Cómo lo puede uno comprender en su humana sabiduría, en su lógica, en su razón? El Padre está buscando. Es como si el Padre, voy a decir esto y lo digo con respeto y con mucho temor y con mucho temblor. Es como si el Padre tuviera una necesidad. Y aquí es donde choca eso con nuestra teología, con nuestra razón, con nuestra lógica. Como un ser del talante que es el Señor, de lo sublime que es el Señor, ¿cómo esta mente natural puede entender que hay una necesidad en el Señor? ¿Te das cuenta que eso no se puede entender? Eso suena muy fuerte. Se necesita la luz y la iluminación del Espíritu del Señor para poder ir comprendiendo esto que le acabé de decir, iglesia hermosa del Señor. El Señor está buscando. ¿Te das cuenta? Hay una necesidad. ¿Qué está buscando el Señor? Está buscando adoradores. Adoradores que lo adoren a Él en espíritu y que lo adoren en verdad. Pero ya dijimos cómo es que surge este tipo de adoración genuina desde el corazón. Este tipo de adoración espontánea nace desde nuestro corazón cuando yo reconozco la deidad de nuestro Dios eterno, de nuestro Padre maravilloso. Usted ve en la vida del ministerio público de Jesús de Nazaret sobre la faz de la tierra, cada vez que él reconocía la deidad de su Padre, la grandeza de su Padre, ¿sí? Inmediatamente una adoración espontánea surgía desde lo más íntimo del ser, de la humanidad de Jesús. Y eso es una gran verdad para cada uno de nosotros. Cada vez que surge una adoración genuina desde nuestro corazón, es solamente producto de haber reconocido la deidad, la divinidad de nuestro Señor ahí en esa circunstancia difícil, ahí en ese desierto, ahí en ese horno de fuego, ahí en esa crisis de pronto en cualquier área de nuestras vidas, mis amados, en el dolor punzante, en esas cosas que están lacerándome en todo tiempo y en todo momento por circunstancias, por pérdidas, qué sé yo, cualquiera, colócala esta tarde sobre la mesa y cualquiera de esas circunstancias,
cuando se reconoce la deidad y la divinidad del Señor, lo que va a producir en ese momento ya no va a ser una queja ni dolor, sino que va a producir desde lo más íntimo de nuestro ser una adoración genuina. Estos adoradores son los que el Padre está buscando. Estos adoradores son los que el Padre anhela, son los que el Padre desea, son los que el Padre en su sola potestad y soberanía está buscando. Y el Señor los va encontrando en medio de ese tipo de circunstancias que el Señor esta mañana y hoy nos está hablando a nosotros, ¿sí? En medio de todo ese tipo de circunstancias donde no nos parece que sean, donde parece que no encajamos, donde parece todo oscuro, donde parece que ya no hay esperanza. Cuando hay en medio de esos escenarios difíciles, oscuros, se reconoce la deidad del Señor, se reconoce la divinidad de nuestro Dios. Entonces, todo lo que en el momento, en primera instancia, era oscuro, sin sabor, sin nada, sin razón de ser, va a hacer que el corazón de cada uno de nosotros espontáneamente lance y surca una adoración desde lo más íntimo de cada uno de nuestros corazones. Entonces, pensando en esto como fundamento, como piso, quiero que me acompañe por favor al segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20, y allí hay una historia muy extraordinaria. Hay una historia donde nos muestra a nosotros cómo de un momento a otro se pueden levantar circunstancias difíciles. Cómo de un momento a otro, cuando todo parecía que estaba bien, de un momento a otro, soberanamente, Dios permitió que se levantaran circunstancias adversas y difíciles con el único propósito de que yo pueda reconocer en esa circunstancia una vez más la deidad del Señor, para que pueda surgir desde lo más íntimo de nuestro corazón una adoración genuina, una adoración espontánea a nuestro Rey eterno, a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Señor Jesucristo, a su precioso Espíritu Santo, de parte de cada una de nuestras vidas, iglesia hermosa del Señor. Entonces el Padre está buscando este tipo de adoradores, y el Padre en esa búsqueda, en su soberanía, porque es algo que no logramos entenderlo a cabalidad, pero en su soberanía, en su sabiduría, permite circunstancias, y ese tipo de circunstancias las permite el Padre, iglesia, una vez más, no para incomodarnos a nosotros o para recordarnos de pronto lo malos que somos nosotros. El Padre permite ese tipo de circunstancias es para que nosotros hagamos un par en nuestras vidas, levantemos nuestra mirada a lo alto, reconozcamos la deidad y la divinidad del Señor en cada uno de nosotros y surca una adoración desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más íntimo de nuestro corazón. Ese tipo de adoración el Padre la quiere oír de cada uno de nosotros. Ese tipo de adoradores que el Padre está buscando, el Padre anhela encontrar en medio de esta tierra, en medio de este caos, en medio de estas circunstancias complicadas, alguien que reconozca su deidad, para que ese alguien pueda darle una adoración al Padre desde lo más íntimo de su ser, porque el Padre está buscando ese tipo de adoradores. Ahora la pregunta es, mis amados, ¿somos nosotros parte de ese tipo de adoradores y de adoración que el Padre está buscando? ¿La puede hallar el Padre en su vida y en la mía? ¿De verdad el Padre puede hallar en su vida y en la mía este tipo de adoración, este tipo de corazón? Entonces vamos a estar viendo en segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, una historia extraordinaria también, una historia preciosa del corazón del Señor, con todas sus circunstancias, con todos sus contratiempos, pero con el único propósito de que se pueda dar al final de todo esto, al inicio de todo esto, en el desarrollo de todas estas circunstancias, una adoración genuina al Padre, una adoración genuina al Hijo y una adoración genuina al Dios Espíritu Santo, a nuestro Dios eterno en gloria, mis amados. Entonces vamos a estar viendo esta narrativa en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20. Vamos a estar viendo entonces estos versículos para que vayamos entrando un poco en el contexto de todo ello. Muy bien. Dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas,
vinieron contra Josafat a la guerra. Míreme acá un momentico, por favor, no siga leyendo, y quiero que usted pueda accesar a este contexto de lo que está sucediendo allí. Muy bien, Josafat es el rey que Dios ha puesto, que quiere dirigir, que quiere guiar. Es un rey que el Señor está enterneciendo el corazón para que pueda cumplir con lo que Dios quiere en ese lugar donde Dios lo ha puesto, ¿sí? Que es en Judá, en la parte sur. Recuerden que se había dividido el reino norte y sur, y en la parte sur se encuentra Judá, y en esta parte sur es donde se encuentra Josafat, el rey que Dios ha determinado allí. Muy bien, pero dice la palabra que los hijos de Moab y de Amón, dice, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat. Y mire, dice la palabra puntualmente a qué vinieron. Vinieron a la guerra. Estos pueblos, estos hijos de Moab y de Amón, recuerden que en Génesis 19, cuando sucedió lo de Sodoma y de Gomorra, recuerden que había allí un familiar del patriarca Abraham, Lot. Y recuerden que en ese momento sucedió algo. En ese momento lo que sucedió es que las hijas de Lot lo que hicieron fue embriagar a su padre, y cada una de ellas le dio descendencia. La descendencia de cada una de ellas formó estos pueblos más adelante que se consideraron enemigos del Señor, de donde salen los amonitas y donde salen los moabitas. Entonces, a través de la descendencia, ¿sí?, de las hijas de Lot con Lot, con su propio padre, es que salieron ellos. ¿Y cómo te parece que esas naciones o esos pueblos se convirtieron en pueblos enemigos del Señor? Entonces el contexto está ahí, ¿listo? El contexto está en que Josafat escucha que este tipo de personas, este tipo de gente viene contra él, y viene, mire para lo que viene, no viene para nada bueno. Dice que viene para la guerra. O sea, hay una circunstancia difícil y complicada en ese momento, ¿sí o no? No viene para algo bueno. Dice la palabra que vino fue para la guerra, que viene para la guerra, ¿sí? Entonces a Josafat vienen y le dan esa noticia. Josafat, viene una serie de personas y vienen contra ti, y no vienen para nada bueno, vienen para la guerra. En el verso número 2 dice el Señor en su palabra que y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. O sea, la noticia en primera instancia no era muy alentadora. La noticia en primera instancia, mis amados, era una noticia que no ayudaba precisamente a que una persona continuara totalmente animada. Sí, la noticia que Josafat está recibiendo allí en este momento es una noticia que para nada lo está ayudando a él, que pueda ser animado y que pueda ser levantado. Pero ahora vamos a ver entonces la reacción de este rey, la reacción de Josafat. Dice el Señor en su palabra, allá en el versículo número 3 del capítulo número 20 del segundo libro de Crónicas, dice entonces, hablando de Josafat, entonces él tuvo, ¿qué fue lo que tuvo? Dice la palabra, tuvo temor. Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mire qué tan extraordinario todo ese juego de palabras que están allí en la escritura, en la palabra de nuestro Señor. Ya vemos entonces qué es lo que está sucediendo en Judá, o va a suceder en Judá. ¿Sí? A Josafat se le acercan y le dicen: contra ti viene una gran multitud del otro lado y de Siria. Y Josafat, que es un rey preparado, entrenado también para hacerle frente también a este grupo de personas, este otro ejército, Josafat lo pudo haber hecho inmediatamente, mis amados. Josafat pudo haber tomado decisiones de que se levantaran varios frentes en los lugares donde él pudiese haberlo determinado, pero el Señor dice en su palabra que Josafat tuvo temor, y ese temor reverente lo llevó a postrarse delante del Señor, lo llevó a humillarse, lo llevó a algo, mis amados. ¿Sabe a qué lo llevó? Lo llevó a que surgiera de lo más íntimo del ser de Josafat, surgiera una adoración genuina,
surgiera una adoración profunda, una adoración intensa desde lo más íntimo del ser de aquel rey. ¿Por qué sucedió esto? Porque Josafat aprendió a reconocer la deidad del Señor en toda circunstancia. Josafat podía hacerle frente a ese ejército. ¿Por qué? Porque Josafat mismo es un rey entrenado para la guerra. Pero Josafat ahora nos está dando a entender a nosotros el deseo del corazón del Señor con su iglesia. Que cuando nos llegan a nosotros esas noticias no agradables como le llegaron a Josafat, cuando le llegan a la iglesia, a oídos de la iglesia, las noticias que no son muy alentadoras, las cosas conflictivas, de guerra, porque esto fue lo que le dijeron a Josafat, sí, vienen para la guerra, o sea, no vienen para nada bueno, vienen para la guerra, vienen contra ti. Y lo que hace este rey, dice la palabra, es en su temor reverente, en su respeto por el Señor, lo que hace es que no lo hace él a su manera, sino que ahora lo que hace es que se humilla delante del Señor. Viene delante del Señor y postra su rostro. Consulta, recuerden, consulta al Señor. Como en estos días Dios nos hablaba acerca de David. Consulta al Señor. Hace pregonar ayuno en todo Judá. Verso número 4. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? Para pedir socorro al Señor. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. ¿Te das cuenta qué tan extraordinaria esta historia, mis amados? Ahora la pregunta es, ¿estaba sucediendo algo bueno? ¿Algo agradable? ¿Quisiéramos nosotros estar enfrentando lo que vivió Josafat? Yo sé que ninguno quisiéramos esto. Pero Dios dejó esto plasmado allí para mostrarnos a nosotros que cuando hay alguien que reconoce la deidad del Dios Todopoderoso en las circunstancias que esa persona está viviendo, lo que surge de dentro de nuestro ser es una adoración genuina a nuestro Dios. Es una adoración profunda a nuestro Dios. Es una adoración corazón a nuestro Dios, mis amados. Y esto es lo que está allí. Y también con ese tipo de adoración, la gente que está allí está viendo esto, están percibiendo a su líder. Y lo que está haciendo esta gente también es hacer lo mismo que están viendo hacer a su líder. Imagínate esta enseñanza para un padre. Un padre, imagínate cuando modela la comunión íntima en su casa para su familia. Imagínate lo que puede llegar a ser una mujer. Imagínate lo que puede llegar a ser los hijos de ese esposo y de ese padre en esa casa. Puede incitar, puede ser una influencia poderosa y maravillosa para que el resto de su casa también vayan, también consulten al Señor, también se humillen delante del Señor y también pueda surgir una adoración espontánea desde lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, iglesia hermosa del Señor. Es importante entonces reconocer la deidad del Señor en nuestras vidas, en las diferentes áreas, no solamente en las buenas, porque ahí es muy fácil, pero reconocer la deidad del Señor en las circunstancias apretadas y dejarlo a Él ser Dios Todopoderoso ahí. Ser el Señor del universo, ser el Señor de la tierra ahí. Esa es otra cosa. Y esta es la invitación que Dios nos quiere hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está buscando adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le rindan el corazón al Señor. Que puedan ser una influencia en todo su entorno. Para que también las demás personas vengan y aprendan a adorar y a humillarse delante del Dios eterno de los cielos. Iglesia hermosa de nuestro Señor. Entonces dice el Señor allí en su palabra, en el versículo número 5, dice, entonces Josafat se puso en pie. Mira lo que dice, en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre
diciendo, miren esto, verso 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o qué más, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Bendita la palabra del Señor, mis amados. Bendito el nombre de nuestro Señor. Cuando Josafat está hablando acerca no es este tú, Señor, no está en ti tal fuerza, esos interrogantes no están surgiendo allí en la palabra porque Josafat dude. No, al contrario, él con esas preguntas está reconociendo que ese es Dios, así de grande, así de poderoso, así de confiable, así de profundo y de intenso a la hora de él poderle dar salvación a su pueblo, a la hora de él proteger a su pueblo. Iglesia hermosa del Señor. Y miren lo que ellos toman, vienen y miren la decisión que ellos toman desde el verso número 9. Dice, si mal viniere sobre nosotros. Miren este nivel de confianza y de intimidad. No se quedan en el dolor, no se quedan en el miedo de la noticia que están escuchando. Ellos reconocen la deidad del Dios Todopoderoso. Y cuando reconocen esa deidad, surge una adoración genuina desde el corazón de cada uno de ellos. Entonces aquí Josafat está adorando al Señor antes del conflicto. Mire qué tan especial esto. Josafat está adorando al Señor con todos los suyos antes de este conflicto. Entonces no se le olvide eso, porque lo vamos a estar teniendo en claro durante toda la enseñanza de esta transmisión. ¿Listo? Verso número 9, sigamos. Dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o virus. Dice, o hambre. Miren la decisión que ellos toman. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Mis amados, no nos podemos quedar en el dolor. No nos podemos quedar allí, mis amados, porque podemos ser oprimidos por el enemigo, por Satanás. Nosotros necesitamos reaccionar. Nosotros necesitamos reconocer ahí donde nos encontramos nosotros, como Josafat y todo Judá y Jerusalén, reconocer la deidad del Señor. Y cuando se reconoce la deidad del Señor, ¿qué es lo que surge? Una adoración genuina desde nuestros labios, que le dan gloria a Dios, que le dan adoración, que le dan alabanza, que le dan gloria al Rey que vive por siempre y para siempre. Iglesia preciosa de nuestro Señor. Esto es lo que Dios está buscando. Recuerden, ¿qué está buscando el Señor? Adoradores. ¿Qué tipo de adoradores? Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? No cualquier adorador. No cualquier adorador. Escúcheme. La adoración genuina surge, nunca se le olvide esto que le voy a decir, por el Señor. La adoración genuina surge cuando tenemos una contemplación diaria de nuestro Señor. Se lo voy a volver a decir. La adoración genuina surge de cada corazón cuando nosotros contemplamos diariamente al Señor en su presencia, en comunión íntima con Él. Iglesia hermosa del Señor. La oración no es algo que surge a través de mi esfuerzo humano. Mi adoración genuina surge cuando diariamente estoy contemplando la hermosura, la grandeza del Señor, reconociendo la deidad, la divinidad del Dios que nos creó, del Dios que nos ha llamado a nosotros a formar parte del corazón de Él, mis amados. Entonces ellos lo que están diciendo es, si viene mal sobre nosotros, si viene espada y castigo, si viene pestilencia, hombre, nos vamos a presentar acá. ¿Sí? Estoy leyendo el versículo número 9, allá después del paréntesis que hay, dice, y a causa de nuestras tribulaciones, miren lo que dice, miren la postura que tenemos que tener nosotros y que debemos de tomar nosotros. Dice, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Se llama confianza.
se llama certeza, iglesia hermosa del Señor. Se llama confianza en Dios. Se llama seguridad en el Señor. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Ese pueblo es el que Dios está buscando. Adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Corazones que reconozcan la deidad del Dios Todopoderoso ahí en esa circunstancia, mis amados. Como lo hizo Josafat, como lo hizo toda la gente que estaba allí en medio de la tribulación. ¿Te das cuenta? A ti clamaremos, no lloraremos. En medio de las tribulaciones a ti clamaremos. Y miren la certeza, tú nos oirás y tú nos salvarás. Esta es la actitud que Dios está buscando en su pueblo. Estos son los adoradores que Dios está buscando, iglesia hermosa del Señor. Los podrá hallar Dios. Esos adoradores que está buscando el Señor, los podrá hallar en cada una de nuestras vidas, mis amados. Y esto es lo que tenemos que ir lidiando y hablando con nuestro Señor delante de Él en todo tiempo y en todo momento. Verso número 10, mira lo que sigue diciendo. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab. ¿Sí? Mira lo que está diciendo allí. Y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Verso 11. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Y a ti volvemos nuestros ojos. Qué hermosas estas afirmaciones allí, de dependencia total, de confianza total, como niños delante del Señor. No sabemos qué hacer, Señor, y a ti volvemos nuestros ojos, bendito Dios de los cielos. En nosotros no hay tal fuerza, ¿te das cuenta? Que el Señor no está interesado en ver nuestra fuerza humana. El Señor está interesado en que crezcamos en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor está interesado en que nosotros reconozcamos su deidad. ¿Qué están haciendo estas personas con lo que están hablando aquí? Están reconociendo la deidad del Señor. Señor, nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros no podemos, no tenemos la fuerza para hacerlo, Señor. ¿Qué están haciendo ellos? Reconociendo la deidad del Dios Todopoderoso. Entonces, eso los llevó ¿a qué? A adorar antes del conflicto, a adorar antes de la batalla, del encuentro, de la guerra. Verso 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. ¿No es lo mismo que el Señor está permitiendo en este tiempo en nuestras casas y nuestras familias con este confinamiento? ¿No es lo mismo donde el Señor nos tiene por familias a nosotros? No es para llorar, mis amados, por las circunstancias. Perdónenme esto. El Señor nos tiene a nosotros como familias para que clamemos al Señor, para que reconozcamos su deidad, su divinidad, y para que surja de cada integrante de la familia una adoración genuina al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, al Creador de los cielos, de la tierra, de las galaxias, aquel que llama a cada estrella por su nombre, aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen, aquel que tiene contado cada cabello de nuestra cabeza, mis amados. Imagínate esto, ¿sí? Versículo número 14. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, de Giel, de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Mira qué tan especial. Cuando nos reunimos en un mismo sentir, cuando nos reunimos todos en la búsqueda de nuestro Señor. ¿Qué puede hacer el Señor? Que su Espíritu venga y nos hable y nos diga qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a hacer. Pero nosotros queremos que Dios nos guíe cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Queremos que como familias Dios nos direccione cuando cada uno está por su lado. Iglesia hermosa del Señor, Dios va a direccionar una casa, Dios va a direccionar una familia cuando haya un mismo sentir de búsqueda del corazón del Señor en cada uno de nosotros. ¿Listo? Y en el verso 15 dijo el Señor, y dijo, oíd Judá todo,
y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así. Miren esta palabra: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Bendito el Señor, bendito Dios. ¿Te das cuenta? Reconocer la deidad del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que surja una adoración espontánea, genuina, desde nuestro corazón a nuestro buen Dios eterno en gloria. ¿Sí? Entonces no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Te voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántas guerras has batallado tú que no eran tuyas, sino que eran de Dios? ¿Cuántas guerras hemos peleado nosotros y enfrentado que nunca fueron nuestras, que todo el tiempo fueron del Señor, pero nosotros nos metimos en ese asunto? Por eso hemos tenido que moler muy fuerte. Por eso hemos tenido que moler muy duro, iglesia hermosa del Señor. Por eso necesitamos estar muy pegaditos al corazón de Él para poderlo percibir y para lograr entender lo que Él quiere con cada una de nuestras vidas. Muy bien, mira lo que dice el Señor en el verso 16. Entonces, cuando se reunieron, vino una instrucción por el Espíritu de Dios y el Señor les está diciendo, esto es lo que va a hacer. Ustedes no son los que van a pelear. La guerra no es de ustedes, sino que la guerra es mía. Déjenme a mí hacerlo. ¿Te das cuenta? Déjenme a mí ser Dios. Reconozcan mi deidad. Déjenmelo hacer a mí. Porque ustedes me llaman Dios a mí, pero ninguno me quiere honrar. Ustedes me llaman Padre a mí, pero ninguno me quiere obedecer. Este tiene que ser el tiempo para dejar a Dios ser lo que Él es, mis amados. ¿Listo? No se nos puede olvidar eso. Este tiene que ser ese tiempo donde nosotros reconozcamos la deidad del Señor y que dejemos a Dios ser lo que es Él. Entonces, esta guerra no es de nosotros, dice, esta guerra no es de ustedes, sino del Señor. Versículo número 16. Y les da las instrucciones qué es lo que van a hacer. Miren el Señor lo claro que es cuando uno le consulta al Señor. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Les dice, paraos y estad ¿qué? Estad quietos. Y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. ¡Ah! ¡Qué palabra tan preciosa de nuestro Señor! ¡Qué palabra de tanto ánimo, de tanta vida, de tanto espíritu! Precisamente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, mis amados. ¿Te das cuenta? Cuando se reconoce la deidad del Señor, cuando se reconoce la deidad de Dios, escúchame, siempre habrá descanso y no cansancio. Cuando se reconoce la deidad de Dios en una vida, en un hogar, en una familia, siempre habrá no cansancio, sino reposo, descanso en el espíritu, mis amados. ¿Por qué hay tanto esfuerzo humano y cansancio en la iglesia del Señor? Porque no reconocemos la deidad de Él, porque no lo dejamos a Él ser quien es Él, el Rey del universo, el Dios todopoderoso, el Rey, el Creador, el Salvador, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Cuando nosotros seamos conscientes de la necesidad de reconocer la deidad del Señor en nuestras vidas y en nuestros conflictos, en nuestras circunstancias, va a surgir una adoración muy hermosa, mis amados. Entonces, ¿qué está surgiendo aquí? Dios les está dando una instrucción. Lo van a hacer así, lo van a hacer de esta manera. Así va a suceder todo esto. Y sigue diciendo el Señor en el versículo número 18. Entonces Josafat, mire lo que hizo. Se inclinó rostro a tierra. ¿Qué más hizo? Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor. ¿Y qué dice la palabra que hicieron? Y adoraron al Señor. Adoraron antes de la batalla. Están adorando ahora que se van a enfrentar. Adoración genuina, adoración espontánea. Iglesia hermosa de mi Señor. El Padre está buscando no cualquier tipo de adoradores. La adoración genuina surge
cuando aprendemos a contemplar en la presencia de Dios la hermosura de ese ser. La adoración espontánea y genuina surge cuando reconocemos la deidad, la divinidad de nuestro Dios eterno, de nuestro Padre maravilloso y de nuestro Padre sublime. Verso número 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor. Mire qué tan hermoso. El Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron, verso 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso número 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, o sea, santificados, preparándose, corazones íntegros. ¿Te das cuenta? Adoraron antes de la guerra. Están adorando en la guerra, en el conflicto. Pero miren la orden. Está ordenando que la gente esté adorando ahora en sus casas, en sus hogares, en sus familias. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero esta palabra que dice de ornamentos, se vistieron de ornamentos sagrados, está hablando de la santidad. Está hablando de la integridad de cada uno de los integrantes de esa familia, de los esposos, de las esposas, de los hijos, de cada integrante de la familia, mis amados. Si no hay ornamentos sagrados, si no hay vestidos de pureza, de integridad, de santidad, vamos a tener serios conflictos. ¿Listo? Entonces, esta es la invitación del Señor. ¿Cuándo surge una adoración real y espontánea? Cuando reconocemos la deidad de Dios, ahí en ese conflicto. Esto es lo que está haciendo Josafat. Está reconociendo que Dios es grande y Dios le está respondiendo a él. Y mire lo que sigue sucediendo. Versículo número 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, están en la guerra. ¿Y qué están haciendo? Están adorando. ¿Por qué? Porque están reconociendo la deidad del Señor. Y mire lo que está diciendo allí, verso número 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué hizo el Señor? Hizo que se confundieran los propios enemigos de Josafat. Y esto es lo que hace el Señor cuando ve un corazón que reconoce la deidad de Dios y que antes del conflicto y durante el conflicto lo que hacen es dar una adoración genuina y espontánea desde sus corazones al Creador del universo. ¿Qué hizo el Señor? Los confundió. Ellos mismos se emboscaron y ellos mismos se aniquilaron entre ellos mismos. Los que un día eran los enemigos, los que le causaban pánico y terror al pueblo de Dios, ahora Dios, Él solo, no ellos. Ellos lo único que hicieron fue lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Reconozcamos la deidad y la divinidad del Señor y lo estemos adorando antes de la guerra, durante la guerra, una adoración genuina desde lo más profundo de nuestro ser. Iglesia hermosa del Señor. Esta es una invitación de Dios para nosotros precisamente en estos tiempos que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Versículo número 24, ya estamos terminando. Y dice, 23, verso 23 dice: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, la torre del desierto. Cristo es esa torre en el desierto. Cuando vinieron los de Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, mire lo que dice, muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Miren esto, 3 días estuvieron recogiendo el botín, dice la palabra, porque era mucho. Mira lo que Dios hace. ¿Estaban ellos buscando riquezas? No, ellos no estaban buscando riquezas. ¿Qué hizo el Señor? Se las añadió. A eso le llama el Señor añadidura.
¿Estaban preocupados ellos por dinero? No, pero ¿qué hizo el Señor? Hicieron que lo encontraran. ¿Y cómo lo encontraron? Estas son las maneras de la sabiduría de Dios, de la soberanía del Señor. Iban levantando cada persona muerta de los enemigos, y cada persona que iban levantando, cada persona tenía un botín y ellos lo recogieron para ellos. Imagínate lo que puede hacer Dios en tiempos de conflicto, en tiempos de guerra, en tiempos de caos. Cuando yo no estoy centrado ni angustiado por otro tipo de cosas, el Señor lo que hace es añadirlas. Ellos se centraron en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hizo el Señor? Les añadió. Les añadió. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que duraron 3 días recogiéndolo. Piensa en esto, por favor. Cuando no había razón de ser, Dios lo hizo. 3 días y recogieron el botín. Verso 26. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. Y miren esto. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque el Señor les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, trompetas a la casa del Señor. Mire qué tan especial. ¿Cómo terminaron ellos? Como empezaron, adorando. Adoraron antes del conflicto, adoraron durante el conflicto y adoraron después del conflicto. ¿Por qué adoraron? Porque reconocieron la deidad y la divinidad de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que surge? Una adoración espontánea. No solamente busco al Señor cuando estamos en la mala, no solamente lo adoro cuando estamos en la mala, antes, durante y después. Dígame que ese es el estilo de vida de nosotros, mis amados. Esto es lo que Dios está buscando. Adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y termino diciendo el verso número 28. Dice, y vinieron a 29, perdón, el verso 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz. ¿Por cuántas partes dice? Por todas partes. Iglesia hermosa del Señor, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Que esta palabra la abracemos, la protejamos. Dejemos que el Espíritu la grafique en cada una de nuestras vidas. ¿Te das cuenta, iglesia? Todo lo que el Señor nos ha venido hablando durante todo este tiempo. Por eso no podemos dejar despabilarnos ni distraernos, porque hay mucha gente distraída, aún en estos tiempos, gente del pueblo del Señor, que está queriendo buscar otro tipo de palabra, que está queriendo escuchar otro tipo de cosas. Escucha, iglesia, esto tenemos que charlarlo con Dios nosotros. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y ya hemos dicho desde esta mañana y hoy que la verdadera adoración surge cuando tenemos una contemplación genuina de quién es Dios. En otras palabras, cuando reconocemos la deidad de Dios en los conflictos de nuestras vidas, va a surgir una adoración de nosotros antes del problema, durante el problema y después del problema. Ese tipo de adoradores son los que Dios está buscando. Ese tipo de adoradores son los que Dios está deseando, está anhelando, iglesia hermosa del Señor. Y para eso fuimos llamados cada uno de nosotros. Tú fuiste llamado para esto, hombre, mujer. Tú fuiste llamado para esto, joven y jovencita. Fuimos llamados para esto, mis amados hermosos del Señor. Pero este tiempo se hace urgente que reconozcamos la deidad de Él y que le pidamos perdón al Señor, porque hemos librado muchas batallas, muchas guerras que no han sido de nosotros, que le pertenecían al Señor, pero nosotros nos metimos en el asunto y por eso tuvimos que moler mucho.
Y por eso muchos hogares, muchos hombres y mujeres tuvieron que moler mucho, muchos jóvenes tuvieron que moler mucho, porque habían guerras que Dios las había permitido para pelearlas Él, pero nosotros nos metimos en eso. Y por eso estamos recibiendo consecuencias de un montón de circunstancias, mis amados. Pero tengo una buena noticia: Dios es grande en misericordia. Y no importa dónde te encuentres en este momento de tu vida, no importa. No importa dónde te encuentres en este momento de tu vida, no importa. ¿Sabes qué es lo que importa? Que reconozcas en este momento la deidad de nuestro Señor. Que reconozcas en este momento la divinidad de nuestro Señor. ¿Sabes para qué? Para que en el momento de conflicto ya no estemos ni llorando ni sin esperanza. Para que en el momento de conflicto y de prueba esté surgiendo de nuestros labios no la queja, no la crítica, no la murmuración, no los reclamos, no los sinsabores, sino para que al contrario esté surgiendo de nuestros labios, producto de lo que está en nuestro corazón, una adoración como el Padre la anhela, como el Padre se la merece. Él está buscando unos tipos de adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, mis amados. Que podamos adorar antes, durante y después. Reconocer su deidad, reconocer su divinidad. Que esta palabra se quede como un sello en cada una de nuestras vidas, mis amados. Que se quede como un sello allí dentro de su vida, dentro de su casa, de su familia y de la mía. Mis amados, que Él se convierta en lo más grande, que Él se convierta en lo más precioso de cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias. Que reunamos nuestras familias para adorar al Señor. Que reunamos nuestras familias para darle gloria, honor y alabanza al que vive y al que reina por siempre y para siempre, iglesia hermosa de nuestro Señor. Que podamos descansar en los brazos de ese Rey eterno y maravilloso. Que dejemos ya de estar con tanta queja, con tanta cosa en el corazón, con tanta amargura. La amargura es un dolor no digerido, recuérdenlo. Que le dejemos esto al Señor, que podamos nosotros reconocer toda su grandeza, reconocer su deidad, para que todo el tiempo lo estemos adorando como el Padre quiere que lo adoremos, en espíritu y en verdad. Y para eso fue que nos crearon, para esto fue que nos llamaron a nosotros. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra usted la abrace, que esta palabra usted le pueda pedir cada vez más y más al Señor, allá en casa, allá en familia. Que cada uno de nosotros podamos crecer en este maravilloso conocimiento. Que nosotros podamos reconocer la deidad del Señor en todo lo que emprendamos, aún en lo más mínimo, aún en lo más pequeño, aún en lo más trivial de nuestras vidas, porque es lo que quiere Dios ver de cada uno de nosotros. Mucho ánimo en este andar, mucho ánimo en este caminar, mucho ánimo en esta búsqueda gloriosa, intensa y maravillosa de nuestro Señor. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche ya, Señor. En el nombre maravilloso y precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria, Padre, por tu palabra, gracias. Por abrir nuestros corazones, nuestros ojos y oídos, muchas gracias en esta noche, Señor. Te pido con cada parte de mi corazón que esta palabra no se pierda, Padre. Te pido con cada parte de mi ser que esta palabra, Señor, no sea una palabra más, un sermón más, una predicación más, que la podamos abrazar, que la podamos hacer vida en nuestras vidas y carne en nuestras carnes, Señor. Que esta palabra cobre vida en nosotros, Padre, que la podamos caminar, que la podamos respirar en todo tiempo y en todo momento. Bendito Dios omnipotente, Señor. Que nosotros podamos, Señor Dios eterno de los cielos, Padre, reconocer tu divinidad y tu deidad en todo tiempo y en todo momento, mi Señor. Y que pueda surgir de nosotros una adoración genuina, espontánea, en espíritu y en verdad, como tú lo anhelas, como la estás buscando, pero sobre todo, como tú te la mereces, mi Señor. Padre, oro dándote gracias a ti en esta noche por cada vida, Señor. Por cada uno de tus hijos, sus hogares, sus familias, Padre. Lo que ha querido traer temor y miedo, Señor. Las noticias que han llegado, Padre, que han aterrorizado, Señor Dios de los cielos, Padre, que como Josafat, cada familia, Señor, se postre, te adore, reconozca tu deidad y te podamos adorar juntos en familia, Señor.
Padre, gracias por tu palabra que tiene vida, por tu palabra que tiene poder y autoridad, Señor Padre. Cada hogar guardado en ti, Señor. Cada vida. La vida y la salud de Susanita, Padre. Tu fuerza, tu fortaleza con ella, con cada uno de sus hijos, Señor, oh Padre Celestial. Oramos por la vida de Marta Serrano, Señor, para que la sigas fortaleciendo y llenando de ti en todo tiempo y en todo momento, Dios eterno de los cielos. Oramos por la abuela Carmen, para que la sigas fortaleciendo con poder y con autoridad, bendito Padre Celestial. Oramos, precioso Dios, por la mamá de Javier, Señor Dios de la gloria, para que sigas fortaleciendo su vida y para que sigas llenándolos con tu presencia, Dios eterno de la gloria. Oramos, Señor, por la vida de don Mesías, para que tú los sanes, bendito Dios eterno de los cielos. Oramos, buen Dios, por la vida de José Camacho. Gracias por lo que estás obrando en la vida de este hombre, Señor Padre. Gracias, Señor. Oramos por él, para que sigas haciendo tu preciosa obra. Oramos por el niño, Señor, bendito Dios de la gloria, Freddy Fajardo, para que sigas haciendo tu preciosa obra en su vida, para que sigas haciendo tu preciosa obra al interior de su corazón, Señor, que purifique su sangre, que limpie su sangre y que la sangre de Cristo, la del Cordero, sea la que corra por la vida de este niño, Dios eterno de los cielos, oh Padre Celestial. Oramos para que sean guardados los hijos, Señor nuestros, bendito Dios de la gloria, Padre. Oramos para que guardes la vida, Señor, precioso Dios, de Edison, Señor, y de Kevin, Dios eterno de la gloria, Padre. Oramos para que guardes cada corazón, cada familia, bendito Padre Celestial, Señor. Vuélvenos en tus brazos de amor, oh Dios omnipotente, Padre, que tú te conviertas en lo más grande, te conviertas en lo más precioso de la iglesia y del pueblo tuyo, bendito Dios eterno de los cielos. Padre, ten misericordia de las naciones de la tierra, de nuestros gobernantes. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de este departamento, de esta ciudad, Padre. Oramos, Señor, por la vida de nuestro gobernador, de nuestro alcalde, para que los fortalezcas, para que los guíes, para que los dirijas, para que tu gracia y tu favor los acompañe, oh Dios eterno de los cielos, Señor, oh Padre Celestial. Oramos, precioso Dios, para que seas propicio, Señor Padre, a toda la fuerza pública, Señor, a nuestros docentes y profesionales, a los de la salud, a los médicos, Dios eterno de los cielos, a las enfermeras, bendito Padre de la gloria. Oramos para que tú sigas manifestando tu poder allí, Señor, Dios eterno de los cielos, Padre. Y oramos para que sigas trayendo, Señor, fuerza, fortaleza, oh Dios de los cielos, en la familia, Señor Cruz Vega, Padre. Glorifícate en ellos, Señor, día a día, momento a momento. Y gracias, Padre, por tu amor para con cada uno de nosotros. Bendito Dios glorioso y maravilloso. Quiero pedirte también muy especialmente, Señor, por la vida, Padre, de Emanuel allí en Fortaleza, Brasil, Padre. Llénalo de ti, Señor. Cubre su corazón, Padre, con tu gracia, con tu presencia. Anímalo, Señor, en la búsqueda intensa de tu corazón. Bendito Padre Celestial, Señor Dios de los cielos. Te pido por Patricia en Marquetalia, para que tú, Señor, la sigas guiando, para que tú le sigas trayendo claridad al interior de su casa, de su vida y de todo su ser, bendito Padre Celestial. Gracias, Dios eterno de los cielos, Señor. Gracias, Padre, por todo tu amor y cariño con nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa del Señor, que la paz de Dios inunde cada una de sus vidas, que la paz de Dios inunde cada uno de sus corazones, que esta palabra haya cabida en cada uno de nosotros, que el Señor se convierta en lo más atractivo, en lo más codiciable de cada hogar y de cada familia, que Él se convierta en lo más precioso para nosotros, que podamos estar nosotros adorándolo antes, durante y después del conflicto, que reconozcamos la deidad de ese ser glorioso y que pueda surgir de nosotros una adoración tan espontánea, tan genuina. Que Dios les continúe fortaleciendo, guiando, que el Señor se convierta en lo más grande de cada uno de nosotros. Bendiciones para ustedes, bendiciones, un abrazo grande, que tengan un resto de noche preciosa en el Señor, que podamos ir a descansar confiados, seguros, en los brazos de nuestro Dios eterno, de nuestro Padre maravilloso. Iglesia hermosa del Señor. Bendiciones. Mañana, con la ayuda del Señor, entonces estaremos a las 6 de la tarde en nuestra reunión, en nuestra transmisión como congregación. Quiero invitarlos a todos, quiero que inviten a otras personas, qué sé yo, a través de estas redes, de estos medios, y que podamos estar disfrutando de la grandeza de nuestro buen Dios. Bendiciones para todos, mis amados,
y que tengan una excelente noche. Bendiciones para todos ustedes.